La mañana comenzaba tibia en Sao Paulo cuando una vieja camioneta Ford del 98 se detuvo frente a la concesionaria Mercedes-Benz más lujosa de la ciudad. El contraste era casi grotesco. Entre autos que brillaban bajo los focos como joyas de colección, aquel vehículo parecía un sobreviviente de otra era. El conductor descendió despacio. Era un hombre de 62 años, alto, de hombros encorvados por décadas de trabajo, con un sombrero de paja desteñido que protegía su rostro curtido por el sol. Sus botas todavía conservaban barro seco y su camisa a cuadros estaba remendada en más de un sitio. Sin embargo, sus ojos transmitían algo que ni el polvo ni los remiendos podían ocultar: determinación. Se llamaba João Silva, campesino, productor rural, un hombre acostumbrado a ser juzgado por su apariencia. Mientras avanzaba hacia las puertas de vidrio espejado, sentía que cada paso era observado, como si invadiera un templo moderno en el que no pertenecía. Adentro, el aire acondicionado lo recibió con un golpe frío y el suelo de mármol pulido reflejaba su figura humilde como un espejo cruel. 3 vendedores, impecables en sus trajes ajustados, hablaban cerca de un reluciente Mercedes clase S. Cuando lo vieron, el silencio cayó de golpe, seguido de miradas cargadas de desprecio, apenas disimulado. «Buenos días», dijo João con voz grave. «Quiero hablar con alguien sobre camiones». El gerente, Ricardo Méndez, un hombre de 40 años de sonrisa arrogante y reloj suizo, fue el primero en reaccionar. Soltó una risita, murmuró algo a la vendedora a su lado y ambos rieron intentando cubrirse la boca. «¿Camiones?», repitió Ricardo con sorna. «Señor, ¿está seguro de que no se ha equivocado de lugar? Esto es Mercedes-Benz, no un desguace». Las carcajadas estallaron sin piedad. João permaneció inmóvil, sosteniendo su sombrero, sin bajar la mirada. Había escuchado peores humillaciones en su vida y aprendido a resistirlas con silencio. «Quiero comprar 15 camiones Mercedes, del modelo más avanzado que tengan», respondió con calma. El eco de su voz se mezcló con nuevas risas. La vendedora Patricia se inclinó hacia Ricardo y murmuró: «Debe estar confundiendo esto con una juguetería. O piensa que puede pagar con leche de vaca y huevos de gallina», añadió Ricardo, provocando una carcajada general que resonó por todo el salón. Por un instante, João sintió que la sangre le hervía, no de vergüenza, sino de rabia contenida. Aún así, su tono siguió firme. «Tengo dinero, pagaré al contado». La risa del gerente casi se convirtió en tos. «¿Al contado? Señor, ¿sabe cuánto cuesta un camión Mercedes? No estamos hablando de carretas de bueyes». João metió la mano en el bolsillo de su camisa, sacó un fajo de papeles arrugados y los sostuvo como si fueran un tesoro. «Sé exactamente cuánto cuestan. Por eso estoy aquí». Ricardo ni siquiera los miró. Hizo un gesto despectivo y se volvió hacia Patricia. «Llama a la tienda de usados de la esquina, seguro tienen algo más apropiado para él». En ese instante, los clientes que deambulaban por el showroom comenzaron a observar la escena con curiosidad morbosa. Algunos sonreían, otros murmuraban entre sí, pero ninguno se acercó a defender al campesino. João respiró hondo, se colocó el sombrero y volvió a hablar con calma implacable. «No vine aquí a perder el tiempo. Quiero 15 camiones nuevos y puedo pagarlos hoy». La tensión creció. Los vendedores no sabían si seguir riendo o temer que aquel hombre hablara en serio. Su seguridad, sin embargo, comenzó a sembrar dudas invisibles en el aire acondicionado y los pisos brillantes. Era el inicio de una historia que nadie en esa concesionaria olvidaría jamás. ¿Quieres que continúe escribiendo capítulo por capítulo en este estilo, 900 palabras cada uno? ¿O prefieres que te entregue los 10 capítulos completos de una sola vez en un documento grande? El murmullo de los clientes en la concesionaria se mezclaba con el eco de las carcajadas. João permanecía de pie en medio de aquel templo de cristal, sin moverse, como una roca frente a una tormenta de desprecio. 15 camiones Mercedes, nuevos, modelo de última generación, repitió con calma, y pagaré al contado. La frase flotó en el aire como una bomba de humo.
Patricia, todavía riendo, le dio un codazo a Ricardo. ¿Escuchaste? 15. ¿No será que confundió la tienda con un bazar de juguetes? O tal vez piensa que puede pagar con leche de vaca, añadió Ricardo levantando la voz para que todos lo oyeran. ¿Qué sigue? Gallinas en garantía. El estallido de risas hizo girar cabezas de un extremo al otro del showroom. Algunos clientes sonrieron con incomodidad. Otros, sin vergüenza, se unieron a la burla. Juan sintió cómo la sangre se le subía al rostro, no por vergüenza, sino por la indignación contenida. Había vivido suficientes años para reconocer la arrogancia disfrazada de chiste barato. Se ajustó el sombrero y habló otra vez. ¿Puedo ver los camiones? El silencio que siguió fue aún más pesado que la burla anterior. Ricardo, con una sonrisa torcida, chasqueó la lengua. Señor, ¿sabe siquiera cuánto cuesta un camión de esta marca? No estamos hablando de carretas oxidadas ni de tractores usados. Estamos hablando de tecnología alemana, de millones de reales. Lo sé, respondió Joan, sacando del bolsillo un fajo de papeles arrugados. He hecho los cálculos y puedo pagarlos hoy. Ricardo ni siquiera extendió la mano para revisar los documentos. Hizo un gesto de desprecio, como si apartara una mosca molesta. Patricia, llama a la concesionaria de usados de la esquina. Quizá tengan algo más en la línea de nuestro visitante. Las carcajadas regresaron como un latigazo. João, sin embargo, permaneció imperturbable. Había aprendido que la dignidad no depende de lo que otros digan, sino de cómo uno decide responder. «Quiero hablar con el propietario de la concesionaria», dijo con voz firme. Ese simple pedido hizo titubear por primera vez a Ricardo. El gerente lo miró de arriba abajo, como si evaluara la seriedad de aquel hombre que se atrevía a desafiar la burla colectiva. «El doctor Fernando no recibe a cualquiera», respondió con tono altivo. «Solo atiende a clientes VIP, empresarios de verdad, no campesinos con ilusiones». Patricia rió, pero el sonido fue nervioso, casi tembloroso. Algo en los ojos de João la incomodaba. Esa calma que parecía inquebrantable, esa certeza silenciosa de quien guarda un secreto poderoso. «Entonces agende una reunión», insistió João. «¿Puedo esperar?» «¿Esperar aquí?» Patricia arqueó una ceja. «Señor, no puede simplemente sentarse y creer que el doctor Fernando abandonará sus asuntos por usted». João no contestó. Caminó hacia un sillón de cuero en la sala de espera. Se quitó el sombrero y se sentó con la tranquilidad de quien ha soportado lluvias, sequías y madrugadas infinitas. Sus manos, curtidas por el trabajo, descansaban sobre las rodillas, pero en sus ojos había una chispa que nadie allí lograba descifrar. Ricardo y Patricia intercambiaron miradas nerviosas. Otros vendedores cuchicheaban a lo lejos. Clientes elegantes comenzaban a incomodarse con la presencia de aquel hombre que con su simpleza rompía la estética perfecta del lugar. En ese instante, una mujer de vestido rojo, joyas brillantes y gesto altivo entró del brazo de un político local. Era Margarete, esposa de un diputado habituada a los tratos preferenciales. Al ver a João sentado allí, frunció el ceño con disgusto. «Ricardo, ¿qué hace este hombre aquí?», preguntó con voz cortante. «No suelo frecuentar sitios que permiten la entrada de cualquiera». El comentario cayó como cuchillo. João lo escuchó, pero no reaccionó. Solo apretó el sombrero contra su pecho, recordando las palabras de su hija. «Papá, eres el hombre más valiente del mundo». El diputado, incómodo, intentó desviar la conversación, pero Margarete no se detuvo. «Retírenlo. Está incomodando a los clientes importantes». Ricardo tragó saliva. Había algo en aquella situación que comenzaba a escapar de su control. João levantó la vista, miró directo a los ojos de la mujer y preguntó con calma. «¿Gente como yo?» Margarete se irguió, altiva. «Gente que no sabe cuál es su lugar». El silencio se volvió insoportable. João respiró hondo y respondió cada palabra como un golpe. «Mi lugar es donde yo quiera estar, sobre todo cuando tengo el dinero para pagar». El murmullo se extendió entre los presentes. Patricia intentó retomar el control con ironía.
¿Y cómo piensa pagar, señor Silva? ¿Con sacos de soja? ¿Con vacas? João deslizó la mano hacia el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un objeto negro y brillante. Una tarjeta Black, exclusiva para operaciones millonarias. Lo sostuvo en el aire, dejando que todos lo vieran. «Con esto», dijo con voz tan firme que acalló de golpe las risas. El rostro de Ricardo perdió color. Margarete abrió los ojos como platos. Patricia, incrédula, intentó sonreír, pero su gesto se torció en una mueca nerviosa. Por primera vez desde que João cruzó la puerta, la concesionaria entera comprendió que aquel hombre no estaba bromeando. Y lo que hasta hacía unos segundos parecía un chiste cruel, se transformó en un misterio cargado de tensión. El campesino pobre podía no ser tan pobre después de todo. El aire acondicionado zumbaba suave, pero la tensión en la sala era insoportable. João permanecía sentado, con el sombrero en las manos, mientras todos lo observaban como si fuera un intruso. Los vendedores cuchicheaban a lo lejos, algunos clientes torcían la boca con desdén, y Margarete, todavía enojada, lo miraba como si contaminara el espacio con su mera presencia. Ricardo, sin embargo, intentaba recuperar la compostura. La visión de la tarjeta Black lo había dejado inseguro, pero no estaba dispuesto a ceder frente a un campesino vestido con ropa gastada. Su orgullo era demasiado grande para permitirlo. «Señor Silva», dijo con un tono exageradamente cordial, «entiendo su interés en nuestros productos, pero comprenderá que debemos verificar ciertas cosas. Después de todo, hoy en día cualquiera puede falsificar una tarjeta». João levantó la mirada lentamente. Sus ojos oscuros se clavaron en Ricardo con la serenidad de quien ha arado tierras infinitas. «No tengo nada que ocultar. Si duda de mí, llame al banco y confirme el saldo». El gerente se removió incómodo. No esperaba esa respuesta tan firme. Patricia, siempre atenta a las oportunidades de humillar, intervino con una sonrisa cargada de veneno. «¿Y qué hará si descubrimos que la tarjeta es falsa? ¿Volverá a su granja a ordeñar vacas y fingir que nunca estuvo aquí?» Las risas de algunos presentes resonaron otra vez. João no respondió de inmediato. Apretó el sombrero contra su pecho, respiró hondo y luego dijo: «He vivido suficiente para saber que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano». La frase cayó como un martillo. Incluso Margarete frunció el ceño, incapaz de sostener la seguridad de su burla. Ricardo se adelantó unos pasos, intentando recuperar la autoridad. «Muy bonito, señor filósofo, pero aquí no estamos para lecciones de moral. Aquí se hacen negocios, y sinceramente dudo que usted pueda sostener una compra de 15 camiones». João sonrió levemente, no de ironía, sino de compasión. «No dudo que su mundo funcione así», respondió, «pero el mío se basa en la palabra, en el trabajo honesto. Vine a hacer negocios. Si no me creen, esperaremos al dueño». El silencio volvió a envolver la sala. Algunos clientes comenzaban a sentirse incómodos. Lo que al principio parecía un espectáculo divertido se transformaba en una vergüenza colectiva. Margarete, irritada por perder protagonismo, alzó la voz: «Ricardo, esto es absurdo. Echen a este hombre de inmediato. No tiene derecho a ocupar espacio aquí». «Derecho», repitió João, levantándose despacio. Su figura, aunque sencilla, emanaba una dignidad imposible de ignorar. «Señora, el derecho no lo da la ropa ni el dinero, sino la condición de ser humano, y ese derecho nadie puede quitármelo». La mujer quiso responder, pero sus labios temblaron. Ricardo, con el rostro enrojecido, ordenó a 2 guardias que se acercaran. Los hombres, corpulentos y uniformados, caminaron hacia João con cautela, pero antes de que pudieran tocarlo, João levantó una mano. «No he cometido ningún delito. Solo quiero comprar. Si ustedes deciden humillarme, que sea delante del dueño». Los guardias se detuvieron, inseguros. Había algo en aquel hombre que imponía respeto. La tensión se volvió insoportable. Patricia murmuraba entre dientes. Margarete bufaba de indignación y Ricardo sudaba, dividido entre la soberbia y el miedo a estar cometiendo un error irreparable. De pronto, la puerta de vidrio del fondo se abrió y apareció un hombre mayor, de traje gris impecable. El doctor Fernando, propietario de la concesionaria.
Su sola presencia bastó para que todos se callaran. «¿Qué está ocurriendo aquí?», preguntó con voz grave. Ricardo corrió a su encuentro, balbuceando explicaciones a medias. «Doctor, este señor afirma querer comprar 15 camiones. Creímos que... que...». Fernando clavó la mirada en Juan, que permanecía erguido, sereno, con el sombrero en la mano. «¿Es cierto lo que dice?», preguntó. «Sí, señor», respondió Juan con firmeza. «Quiero 15 camiones Mercedes nuevos del modelo más avanzado y pagaré al contado». Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Nadie se atrevió a reír. Ni Patricia, ni Ricardo, ni siquiera Margarete. Algo en la voz del campesino les había arrancado la arrogancia de golpe. Fernando observó al hombre por unos segundos eternos y luego preguntó: «¿Puedo saber para qué necesita tantos camiones?». Juan bajó la mirada un instante. El peso de los recuerdos oprimió su pecho. Esa pregunta tocaba la herida más profunda de su vida. «Es una historia larga», susurró. «Tengo tiempo», respondió Fernando cruzándose de brazos. La concesionaria entera contuvo el aliento. El campesino humilde, despreciado hacía unos minutos, estaba a punto de revelar el secreto que cambiaría todo. Y en ese instante, el orgullo de los vendedores se quebró. El desdén se transformó en expectación. El juego cruel estaba llegando a su fin. El verdadero motivo de Juan estaba a punto de salir a la luz. El murmullo en la concesionaria se había transformado en un río de tensiones. Los clientes caminaban más despacio, como si temieran perderse el desenlace de aquella escena insólita. Nadie recordaba haber visto algo así en aquel templo del lujo. Un hombre del campo, con ropa gastada, enfrentándose con serenidad a la soberbia de los vendedores más arrogantes. Patricia, nerviosa pero todavía orgullosa, cruzó los brazos. «Esto es ridículo», dijo con voz seca. «El doctor Fernando tiene clientes de verdad que atender. Empresarios, políticos, gente con clase, no campesinos que vienen a montar un espectáculo». Juan giró lentamente la cabeza hacia ella. Su mirada era tranquila, pero cargada de un peso que atravesaba la frivolidad de la mujer como un cuchillo invisible. «¿Y qué significa clase para usted?», preguntó en voz baja pero firme. «¿Traje caro? ¿Perfume importado? Yo no necesito disfrazarme para tener valor». Patricia abrió la boca para contestar, pero no encontró palabras. Ricardo, viendo a su compañera titubear, intervino de inmediato. «Señor Silva, comprenda nuestra posición. Aparece un hombre vestido como usted, en un lugar como este, hablando de millones de reales. Es lógico sospechar». «Sospechar o prejuzgar», replicó Joan con calma. La palabra prejuzgar se clavó como un dardo. Varias cabezas se giraron hacia Ricardo, esperando su reacción. El gerente sintió un calor incómodo recorrerle el cuello. Margarete, harta del intercambio, alzó la voz con arrogancia. «Por favor, no lo disfracen de debate moral. La realidad es simple. Este hombre no pertenece aquí. La imagen de la concesionaria se degrada con solo verlo sentado en ese sillón». Algunos clientes asentían en silencio. Otros fruncían el ceño, incómodos ante la crueldad de la mujer. João, sin embargo, no se inmutó. «La imagen se degrada con las actitudes, señora, no con la ropa». Ese comentario provocó un murmullo entre los presentes. Una pareja joven sonrió discretamente. Un hombre de cabello gris movió la cabeza como si diera la razón al campesino. El poder de las apariencias comenzaba a resquebrajarse. Ricardo, desesperado por recuperar el control, hizo una seña a los guardias para que se mantuvieran alerta. «Basta. Esto es un negocio, no un circo. Si no demuestra ahora mismo que tiene los fondos, lo invito a retirarse». Juan se levantó despacio, sosteniendo aún el sombrero en sus manos callosas. Caminó hasta la mesa central, sacó nuevamente la tarjeta negra y la dejó sobre la superficie brillante. «Llame al banco», dijo con firmeza. «Verifique usted mismo». El silencio se volvió absoluto. Nadie se atrevía a moverse. Ricardo tragó saliva, miró la tarjeta, pero no la tocó. Sus manos sudaban. ¿Y si el campesino decía la verdad? ¿Y si estaban a punto de perder una venta millonaria? Patricia intentó romper la tensión
con una carcajada nerviosa. «Ay, Ricardo, ¿de verdad vas a caer en este teatro? Una tarjeta se falsifica fácilmente». Pero su risa no tuvo eco. Ni Margarete la siguió esta vez. El ambiente había cambiado. João recogió la tarjeta con calma y volvió a guardarla en el bolsillo. «No necesito probar nada a quienes me desprecian por mi ropa. El dueño sabrá si quiere tratar conmigo. Yo puedo esperar». Se sentó de nuevo con la misma serenidad de antes. Los minutos se hicieron eternos. Algunos clientes comenzaron a retirarse incómodos, otros permanecieron expectantes. La tensión había pasado de burla a intriga. El misterio de aquel hombre crecía como un fuego silencioso. Margarete se inclinó hacia Ricardo y murmuró con desdén, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan: «¿Qué esperan? Llamen a seguridad y sáquenlo de una vez». Ricardo no respondió. Por primera vez desde el inicio, dudaba. Había algo en ese hombre que lo desarmaba, una fuerza invisible, una dignidad que no se podía comprar ni simular. Entonces, de manera inesperada, João habló de nuevo, con voz grave. «He soportado muchas cosas en mi vida, sequías, deudas, pérdidas, pero siempre con la frente en alto. Ustedes pueden seguir riendo, pueden burlarse de mis botas gastadas. No me afecta, pero cada minuto que pasa aquí, cada mirada de desprecio, confirma que este lugar ha olvidado lo que realmente importa». La frase cayó como un trueno. Varias personas bajaron la vista avergonzadas. Patricia tragó saliva. Ricardo apretó los puños. Margarete, incapaz de sostener la incomodidad, chasqueó la lengua y se giró hacia la puerta. Fue en ese momento cuando un empleado apareció corriendo desde el fondo, nervioso, y anunció en voz alta: «El doctor Fernando está llegando». El salón entero se tensó de golpe. Los murmullos crecieron como un oleaje. Todos sabían que la llegada del dueño significaría un juicio definitivo. O el campesino sería desenmascarado como un impostor, o la humillación recaería sobre quienes lo habían tratado como basura. João apretó el sombrero contra el pecho y cerró los ojos un instante. Recordó la voz de su hija, clara como un eco del pasado. «Papá, cumple tu promesa, no importa lo que digan los demás». Abrió los ojos, los fijó en la puerta y esperó. El choque entre apariencias y verdad estaba a punto de alcanzar su clímax. El doctor Fernando observaba a João con la calma de quien sabe que detrás de una apariencia humilde puede esconderse una historia inmensa. Los murmullos se apagaron. Cada cliente, cada vendedor, incluso Margarete con su gesto altivo, guardaron silencio. La concesionaria parecía contener la respiración. «¿Para qué necesita 15 camiones?», repitió Fernando, cruzándose de brazos. João bajó la mirada, apretó el sombrero contra el pecho y por un instante pareció vacilar. Hablar de aquello era abrir una herida que jamás cerraría del todo, pero también era cumplir la promesa que lo mantenía en pie. «Es una historia larga», susurró. «Una historia que empieza con una niña». El silencio se volvió más profundo. Hasta la música clásica de fondo parecía haberse detenido. João levantó la vista y con voz grave comenzó a hablar. «Mi hija se llamaba Ana Beatriz. Era mi tesoro, mi razón de despertar cada madrugada a trabajar la tierra. Desde pequeña tenía un corazón frágil. Los médicos dijeron que necesitaría una cirugía cuando cumpliera 10 años. Mientras tanto, podía vivir como cualquier otra niña, jugar, estudiar, reír, y eso hacía. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y dulces a la vez. Patricia, que hasta hacía unos minutos lo ridiculizaba, sintió un nudo en la garganta. Tenía una hija de la misma edad. Ana Beatriz amaba venir conmigo a la hacienda, continuó João. Se subía a los tractores, saludaba a los trabajadores, preguntaba para dónde iban los camiones cargados de soja. Soñaba con ser doctora algún día, tal vez cardióloga, para ayudar a otros niños como ella. La voz de João tembló por primera vez. Cerró los ojos un instante, como si la recordara corriendo entre los surcos de la plantación, con sus trenzas desordenadas y esa risa que iluminaba todo. Pero el destino fue cruel. La cirugía llegó, y ella era tan fuerte, tan valiente.
La vi entrar al quirófano con una sonrisa, como si quisiera darme coraje a mí. Pero su pequeño corazón no resistió. Un sollozo escapó de la garganta de Patricia. Ricardo tragó saliva, incapaz de sostener la mirada del hombre al que había humillado. Margarete cubrió la boca con una mano y por primera vez sus ojos brillaron de lágrimas contenidas. Esa noche, antes de dormir, prosiguió João con la voz quebrada. Me pidió algo. Papá, dijo, si algo me pasa, promete que ayudarás a los niños que no tienen dinero para operarse. Promete que construirás un hospital para ellos. El campesino hizo una pausa y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Nadie respiraba. Yo le prometí, y una promesa a un hijo no se rompe jamás. La concesionaria entera se estremeció. Aquellas palabras perforaron corazones blindados por la vanidad y el lujo. Fernando bajó la cabeza, profundamente conmovido. Juan respiró hondo y concluyó. Por eso estoy aquí. Los camiones que quiero comprar no son para mí. Son para el hospital que llevará el nombre de mi hija. Cada uno representará un mes de vida que ella esperó por la operación. Cada uno será un símbolo de esperanza para miles de niños. El silencio era absoluto. Nadie se atrevía a reír, nadie se atrevía siquiera a moverse. Los vendedores que lo habían despreciado evitaban sus miradas, avergonzados. Clientes que habían presenciado las burlas ahora sentían un peso en el corazón. Ricardo intentó hablar, pero su voz salió como un susurro. Yo no sabía. No sabías porque no quisiste saber, respondió João sin dureza, solo con verdad. Preferiste juzgar por mis botas y mi sombrero. Las lágrimas ya corrían sin freno por el rostro de Patricia. Margarete, aquella mujer altiva, miraba el suelo incapaz de sostener la dignidad. Fernando dio un paso adelante. Señor João, dijo con solemnidad, lo que acaba de contar es lo más noble que he escuchado en años. Si nuestra concesionaria puede ser parte de su causa, será un honor. João asintió, agradecido, pero no sonrió. El dolor de la pérdida seguía clavado en su pecho. No se trata de honor ni de lujo, susurró. Se trata de cumplir una promesa. Los ojos de todos estaban húmedos. Nadie en aquella sala olvidaría jamás ese instante, el momento en que un campesino sencillo, humillado por su apariencia, reveló la grandeza de su propósito. La batalla de apariencias había terminado. La verdad, con toda su fuerza, había salido a la luz. La concesionaria había dejado de ser un salón de autos lujosos para convertirse en un tribunal silencioso. Los espejos y vitrinas ya no brillaban con ostentación. Eran testigos mudos de la humillación que había caído sobre quienes, minutos antes, se creían superiores. Ricardo, el gerente de sonrisa arrogante, permanecía inmóvil con el rostro sudoroso. Sus manos, antes ocupadas en gesticular con desprecio, temblaban ahora como hojas en viento débil. Patricia, la vendedora, bajaba la mirada al suelo de mármol, incapaz de sostener los ojos de João. Margarete, orgullosa esposa de político, apretaba los labios, sintiendo cómo la máscara de elegancia se resquebrajaba ante el peso de la verdad. El doctor Fernando, dueño de la concesionaria, fue quien rompió el silencio. «Señor João», dijo con voz grave, «le pido perdón en nombre de mi casa. Nadie tiene derecho a tratar así a un cliente, y mucho menos a un hombre que viene a cumplir una promesa tan sagrada». João inclinó la cabeza con humildad. «No necesito disculpas», respondió. «Lo único que busco es cumplir lo que le prometí a mi hija». La mención de Ana Beatriz volvió a helar el ambiente. Patricia ahogó un sollozo, consciente de que sus burlas habían caído sobre un padre en duelo. Ricardo intentó justificarse. «Doctor, en mi defensa debo decir que recibimos estafadores a diario. Personas que fingen». Fernando levantó la mano y lo interrumpió. «¿Y desde cuándo la prudencia se volvió sinónimo de humillación?». Su voz tronó como un martillo. «Verificar es un procedimiento, ridiculizar es una elección, y tú elegiste reír». Ricardo bajó la cabeza enmudecido. João dio un paso al frente. Su figura sencilla, botas gastadas y camisa remendada,
Parecía más grande que cualquier traje italiano en esa sala. No vine a dar lecciones de moral, dijo con calma, pero la vida me enseñó algo. Quien juzga por apariencias pierde la oportunidad de conocer la verdad. Hoy no me hirieron a mí. Hirieron la memoria de mi hija. Margarete se removió en su asiento. Las palabras eran cuchillos que se clavaban en su orgullo. Finalmente, con voz temblorosa, habló. Yo también me equivoqué. Fui dura, cruel. Pensé más en mi imagen que en mi humanidad. Respiró hondo, como tragándose su propio veneno. Quiero enmendarlo. Mi marido es diputado. Si usted va a construir un hospital, yo puedo ayudar a acelerar licencias y autorizaciones. Un murmullo recorrió la sala. La mujer que minutos antes exigía expulsar al campesino, ahora se ofrecía a colaborar. João la miró fijamente. Toda ayuda es bienvenida, dijo sin rencor, pero no lo haga por mí ni por limpiar su nombre. Hágalo por las niñas y los niños que esperan una oportunidad para vivir. Margarete bajó la mirada. Por primera vez en años se sintió desnuda de títulos y joyas. Fernando dio un paso hacia adelante y se dirigió a todos. Escuchen bien, hoy aprendemos una lección que valdrá más que cualquier vehículo de lujo. A partir de ahora, en esta casa nadie volverá a juzgar a un cliente por su ropa, su acento o su aspecto. Ricardo y Patricia asintieron con un hilo de voz. La vergüenza los envolvía como un sudario. João respiró hondo. Sacó de su bolsillo nuevamente el tarjeta Black y la sostuvo en alto. Aquí está la prueba de lo que decían que no tenía. Pueden llamar al banco, verificar cada centavo. Pero lo que más quiero que recuerden no es mi capacidad de pago, sino el nombre de mi hija, Ana Beatriz. El nombre resonó como campana. Un par de clientes se secaron discretamente las lágrimas. La atmósfera se había transformado, de burla a respeto, de soberbia a compasión. Fernando se acercó y tomó la tarjeta con cuidado, casi como si fuera un objeto sagrado. No se preocupe, señor João. Personalmente me encargaré de que esta compra se realice sin más obstáculos. Y más que eso, quiero que cuente con nuestro apoyo en su proyecto. El campesino asintió. Gracias. Cada día cuenta. Cada camión que salga de aquí será una esperanza más en el hospital de mi hija. Ricardo, vencido, se aproximó con voz rota. Señor João, yo lo trataré con respeto de aquí en adelante y lo ayudaré en lo que pueda. João lo miró con calma. Mi hija decía que las personas no son malas, solo se equivocan. Espero que usted aprenda de este error. El silencio volvió, pero ya no era pesado. Era solemne. La verdad había desgarrado el orgullo, y en ese desgarro había nacido un respeto nuevo, profundo, que nadie en esa concesionaria olvidaría jamás. La tensión se había convertido en expectación. El doctor Fernando, con la tableta en la mano, miraba a João como se miran las raíces de un árbol que ha sobrevivido a 1000 tormentas. El murmullo de clientes y empleados se apagó cuando el dueño habló. Señor João, quiero que sepa que no está solo en esta causa. Su voz era firme, pero cargada de emoción. Estos 15 camiones no son una simple venta. Serán parte de una obra que llevará esperanza a miles de niños. El corazón de la sala pareció detenerse. Ricardo, pálido, se llevó una mano al rostro. Patricia apretó un pañuelo contra los ojos. Incluso Margarete, acostumbrada a posar con altivez, inclinó la cabeza con respeto. João no respondió de inmediato. Su respiración era lenta, pesada. Acarició el ala de su sombrero y miró alrededor. El mármol, los autos brillantes, los rostros expectantes. Durante años, había sido invisible para la mayoría. Ahora, de repente, todas las miradas lo seguían. No quiero caridad, dijo con voz grave. Quiero dignidad. El hospital llevará el nombre de mi hija, Ana Beatriz, y cada camión que salga de aquí será un símbolo de su promesa. Fernando asintió solemnemente. Entonces formalicemos todo hoy mismo. La palabra formalizar cayó como un martillo en el corazón de Ricardo. El gerente retrocedió un paso, sintiendo cómo su soberbia se derrumbaba. Había perdido. Había ridiculizado al cliente más importante que pisó jamás esa sala.
Patricia, con lágrimas en los ojos, se adelantó. Señor Juan, yo lo traté con crueldad. Me dejé llevar por las apariencias, pero su historia me hizo recordar a mi hija. Ella tiene 10 años. No soportaría verla sufrir lo que sufrió Ana Beatriz. La voz de la mujer se quebró. Juan la miró con compasión. Todos cometemos errores, dijo. Lo importante es lo que hacemos después. Margarete, nerviosa, respiró hondo. Su voz salió temblorosa, pero clara. Yo también lo juzgué. Lo desprecié por su ropa, pero su misión me hizo comprender lo equivocada que estaba. Si me permite, quiero ayudar. Mi marido es diputado. Puedo abrir puertas, conseguir licencias. La concesionaria entera observó en silencio cómo aquella mujer, símbolo de arrogancia, se rendía ante la verdad de un campesino. Juan asintió con un gesto sereno. Toda ayuda será bienvenida, siempre que se haga con el corazón. Fernando aprovechó el momento. Con un toque en la tableta, comenzó a registrar el pedido. 15 camiones Mercedes-Benz, modelo más avanzado. Entrega inmediata. Señor Juan, ¿qué configuración desea? El campesino respiró hondo. La mejor, seguridad completa, telemetría, tecnología que dure años. Cada camión será un soldado en esta batalla por la vida. Fernando sonrió. Así será. Mientras tanto, Ricardo no soportaba más el peso de la culpa. Se acercó a Juan con el rostro demacrado. No merezco ni mirarlo a los ojos, susurró. Pero quiero pedirle perdón. Por las burlas, por la soberbia. Nunca olvidaré este día. Juan colocó una mano sobre su hombro. Mi hija siempre decía, papá, la gente se equivoca porque no sabe lo que el otro lleva en el corazón. Aprenda de esto y ayude, si puede. Ricardo bajó la cabeza. Las lágrimas que había retenido finalmente rodaron por su rostro. El ambiente en la concesionaria había cambiado por completo. Lo que comenzó como un espectáculo de humillación se había transformado en una lección viva. Clientes que al inicio se reían, ahora aplaudieron tímidamente, como si reconocieran la grandeza de aquel momento. Fernando levantó la vista y declaró, Señor Juan, no compró solo 15 camiones, hoy nos compró una lección de vida. Juan cerró los ojos un instante, recordó la voz de Ana Beatriz en aquella última madrugada. Prométeme que ayudarás a los niños, papá. Abrió los ojos, firmes como el acero. No me agradezcan a mí, agradezcan a mi hija. Ella es la verdadera dueña de esta misión. Y en ese instante, la gran virada se consumó. El campesino humillado ya no era visto como un intruso, sino como un hombre digno, un padre valiente y un símbolo de esperanza. ¿Quieres que siga con el capítulo 8, del sueño al concreto aquí en el chat? ¿O prefieres que compile ya los primeros 7 capítulos 1-7 en un documento, Word o PDF, para que los leas todos de corrido? Bose dice, ok. O ChatGPT dice, perfecto. Ya tienes los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 listos en español, con unas 900 palabras cada uno, llenos de drama, emoción y suspense. El próximo paso es el capítulo 8, del sueño al concreto, donde Juan finalmente concreta la compra de los 15 camiones y comienza a dar forma al Hospital Ana Beatriz. Aquí la narrativa se moverá del dolor y la humillación hacia la construcción de esperanza, pero manteniendo el tono emotivo y solemne. El eco de las últimas palabras de Juan todavía flotaba en la concesionaria. Nadie se atrevía a moverse con brusquedad, como si cualquier sonido fuerte pudiera quebrar la solemnidad que se había instalado allí. El doctor Fernando continuaba registrando el pedido en su tableta. Cada toque en la pantalla era un paso más hacia la concreción de un sueño que había nacido en medio de lágrimas y promesas. 15 camiones Mercedes-Benz, modelo más avanzado, entrega inmediata, repitió el dueño en voz alta, como si quisiera que todos grabaran ese momento en la memoria, y que quede registrado en nuestro historial. Esta venta no es solo un negocio, es parte de un legado. Juan permanecía de pie con el sombrero contra el pecho. No sonreía. La alegría aún no podía vencer al peso del recuerdo de Ana Beatriz. Sin embargo, en sus ojos brillaba una chispa distinta.
la chispa de quien empieza a ver cómo lo imposible se convierte en realidad. Los empleados se miraban entre sí, inseguros. Algunos, que habían participado en las burlas, deseaban desaparecer. Otros, más jóvenes, lo observaban con respeto, como si aquel campesino les hubiese dado una lección que ningún libro de ventas enseñaría jamás. Patricia, con los ojos enrojecidos, se acercó tímidamente. «Señor João». Su voz temblaba. «Si me permite, quiero acompañar el proceso de entrega. No solo como vendedora, sino como persona. Siento que le debo eso. A usted y a su hija». João la miró con seriedad. No había rencor en sus ojos, solo cansancio y verdad. «Lo que le debes», dijo. «Págalo ayudando a otros a no repetir tus errores. Trata a cada cliente como si pudiera enseñarte algo, porque siempre puede». Patricia asintió en silencio, sintiendo que esas palabras se grababan en su conciencia. Ricardo, derrotado, se adelantó con pasos pesados. «Doctor Fernando», dijo sin atreverse a mirar a su jefe a los ojos, «quiero renunciar. Después de lo que pasó hoy, no merezco seguir aquí». El silencio fue denso. Todos esperaban la respuesta del dueño. Fernando respiró hondo, miró a João y luego a Ricardo. «No», dijo con firmeza, «no renunciarás. Te quedarás. Y cada día recordarás lo que hiciste aquí. Aprenderás a servir de verdad. Esa será tu penitencia». Ricardo cerró los ojos y asintió. Era más duro que irse, pero también más justo. El doctor Fernando volvió su atención a João. «Señor, la entrega de los 15 camiones puede hacerse en menos de 2 semanas. Organizaremos un equipo técnico para acompañar cada detalle. Pero quisiera pedirle algo. ¿Puede contarnos más sobre ese hospital?» João suspiró. El recuerdo de la promesa hecha en aquella madrugada oscura regresó como un rayo de dolor. «Será el Hospital Ana Beatriz. Atenderá a niños que necesitan operaciones de corazón y que no tienen recursos. Ya tengo el terreno y parte de la estructura inicial. Lo que necesito son aliados, transporte, equipamiento, médicos que crean en la causa. Estos camiones llevarán suministros, medicamentos, alimentos. Serán el flujo de vida para el hospital». Las palabras eran sencillas, pero cada una pesaba como oro. Los presentes sentían cómo esa visión empezaba a tomar forma en su mente. Un edificio blanco, niños corriendo, familias agradecidas. Margarete, que hasta hacía poco lo despreciaba, dio un paso al frente. «Yo quiero ayudar», dijo con voz firme. «Mi esposo es diputado. Haré que este proyecto tenga prioridad en las comisiones. No se preocupe por permisos ni trabas burocráticas. Yo me encargaré». João asintió sin levantar la voz. «Si lo hace, no será por mí. Será por ellos, los niños que esperan». Un aplauso espontáneo surgió de un rincón. Era un cliente que había permanecido callado todo el tiempo. Poco a poco, otros se unieron. Pronto, la sala entera aplaudía, no por la compra de los camiones, sino por la causa que acababa de nacer en medio de ese lugar de lujo y soberbia. Fernando extendió la mano hacia João. «Señor, este es el inicio de algo más grande que nosotros. Hoy no solo cerramos un contrato, hoy abrimos una puerta a la esperanza». João estrechó su mano. «No es mi esperanza», corrigió. «Es la de Ana Beatriz. Ella es la verdadera fundadora de este hospital». Los ojos de Fernando brillaron. «Entonces brindaremos por ella. El contrato quedó firmado, los plazos establecidos, las configuraciones confirmadas. La burocracia se mezclaba con la emoción, pero todos sabían que aquel día sería recordado como el momento en que un hombre sencillo transformó una humillación en un acto de justicia y amor. Cuando João salió de la concesionaria, el sol de São Paulo iluminaba la calle con fuerza. Caminaba despacio, con el sombrero en la mano y los papeles bajo el brazo. Detrás de él, empleados y clientes lo seguían con la mirada. Ya no veían a un campesino pobre, veían a un padre que había convertido el dolor en un proyecto eterno. El sueño ya estaba dejando de ser solo palabras, comenzaba a hacerse concreto. La madrugada se abrió con un cielo pálido y un viento limpio que olía a tierra húmeda.
João llegó al terreno del hospital antes que todos, con el sombrero en la mano y los planos bajo el brazo. El cartel provisional decía Hospital Ana Beatriz, en letras azules aún frescas, y a su lado una fotografía de la niña sonriendo, como si diera la bienvenida a cada vida que cruzaría por allí. El terreno vibraba con un rumor nuevo. Cuadrillas de albañiles, topógrafos marcando líneas con hilo fosforescente, camiones de grava descargando montículos que el sol teñía de dorado. João respiró hondo. Por primera vez desde aquella madrugada de promesas y lágrimas, sintió que la realidad avanzaba con pasos largos hacia él. A media mañana, el silencio del horizonte se vio cortado por un rugido de motores. 15 gigantes curvaban la carretera como un río de acero. Los Mercedes-Benz, blancos, relucientes, impecables, se acercaban en formación, con listones azules ondeando en los espejos laterales. En la parrilla de cada uno, una pequeña placa plateada. Ana Beatriz 01, Ana Beatriz 02, hasta Ana Beatriz 15. João tragó saliva. Aquello no eran máquinas, eran promesas con ruedas. Los camiones hicieron un semicírculo y quedaron inmóviles como guardianes silenciosos. El primero en bajar fue Mateo, el vendedor joven que nunca se había reído, acompañado por un equipo técnico con overoles y tablets. Poco después, aparecieron una camioneta negra y un sedán. El doctor Fernando, Patricia y Ricardo. Ninguno traía la arrogancia de antaño. Venían con cascos de obra, chalecos reflectantes y una humildad nueva, aprendida a golpes. «Señor João», saludó Fernando, extendiendo la mano. «Hoy entregamos más que flota, entregamos un compromiso». «Que así sea», respondió João y sus dedos temblaron un instante al tocar la llave del primer camión. Patricia se acercó sin maquillaje, con el cabello recogido y un cuaderno bajo el brazo. «Traje el cronograma de capacitaciones para los choferes y el plan de telemetría», dijo con voz serena. «Cada ruta, cada litro de combustible, cada mantenimiento quedará registrado. No quiero que nada falle». João la miró y sonrió apenas. Había en ella otra persona. La culpa puede destruir o convertir. En Patricia estaba obrando lo segundo. Ricardo llegó el último. Ojeroso, con los ojos enrojecidos, cargaba cajas de botiquines, chalecos y kits de seguridad. «Esto no estaba en el contrato», murmuró. «Pero pensé que los camiones del hospital debían llevar más que carga. Debían llevar cuidado». João asintió y le dio palmaditas en el hombro. No dijo nada. A veces el perdón necesita silencio para asentarse. El primer camión se encendió con un ronroneo profundo. João subió a la cabina acompañado de Mateo y al tomar el volante sintió una corriente tibia subirle por los brazos. La pantalla central proyectó la ruta de prueba hacia el depósito de materiales sanitarios. João acarició el tablero como si fuera el lomo de un caballo noble. «Vamos, hija», susurró. «Llévame». Partieron. A su paso, vecinos que habían llegado por curiosidad alzaron los teléfonos, aplaudieron, algunos lloraron. Un anciano se descubrió la cabeza. Una mujer con un bebé en brazos hizo la señal de la cruz. Un grupo de estudiantes agitó pancartas improvisadas. «Gracias, Ana Beatriz». La noticia corría como agua. El hospital estaba naciendo. Al rato, llegaron autos con donaciones. Primero discretos, luego en fila. Una farmacia local entregó cajas de guantes, mascarillas y desinfectantes. Un colegio trajo libros para una futura sala de espera infantil. 2 panaderías aparecieron con canastas de pan y termos de café para los obreros. Nadie pedía recibo, nadie pedía foto. Solo dejaban y se iban, como si temieran romper la magia con palabras. Llegó también Margarete, sin escolta, con zapatillas y un expediente abultado. Su sombra de altivez había quedado en la concesionaria. «Los permisos preliminares», anunció levantando el folder. «Aceleramos la mesa de urbanismo, conseguimos la licencia ambiental y la exención de tasas municipales para la obra social. Falta la firma del secretario de Salud, pero ya está en agenda». João la miró con gratitud sincera. Margarete respiró hondo.
como quien por fin puede sostenerse sobre su propio cambio. «No se lo debo a usted», dijo con una honestidad brusca. «Se lo debo a esa niña», señaló la foto de Ana, que me obligó a mirarme al espejo. El sol ya estaba alto cuando el convoy regresó con los primeros cargamentos: acero quirúrgico, tubos PVC médicos, paneles de aislamiento, cajas con monitores y estructuras para quirófanos modulares. Los camiones descargaban con la precisión de un ballet industrial. La telemetría mostraba tiempos, combustible, temperatura de frenos. Todo funcionaba como si una mano invisible hubiese afinado cada pieza para ese día. Al mediodía, el terreno parecía una colmena. Ingenieros trazaban en spray fluorescente la huella del pabellón cardiopediátrico. Los albañiles armaban la primera cimbra. Un grupo de voluntarios pintaba de blanco los muros perimetrales. João iba de un lado a otro, pero por momentos se detenía frente a la foto de Ana Beatriz. Cada pausa era una plegaria. A media tarde algo ocurrió. Una señora llegó corriendo con un niño de 9 años de la mano. El chico respiraba con dificultad. Su pecho subía con un silbido inquietante. «Por favor», gritó. «¿Hay médico? Está empeorando». Patricia no dudó. Corrió al camión 03, abrió el kit de emergencia y desplegó el oxímetro. Ricardo avisó por radio. El camión 07 traía un módulo de atención rápida. En minutos improvisaron una carpa, una camilla, una bombona de oxígeno portátil. Un paramédico voluntario, padre de una niña operada años atrás, se presentó sin que nadie lo llamara. «Alergia aguda», diagnosticó. «Saturando bajo. Deme el broncodilatador». El niño fue estabilizado. La madre lloraba, apretando la mano de João como si fuese un ancla. «Me dijeron que aquí ayudaban», sollozó. «Vine sin pensar». João sintió un nudo en la garganta. Miró hacia la foto de Ana y murmuró: «Aquí siempre habrá ayuda. Aunque falten paredes, sobra corazón». Cuando el chico sonrió, la colmena entera exhaló a la vez. Hubo aplausos espontáneos, risas nerviosas, suspiros que parecían liberar siglos de injusticia. João cerró los ojos un segundo y en el zumbido de la obra creyó escuchar la voz de su hija: «Más una, papá». Al atardecer, el doctor Fernando pidió la palabra. Se subió a la plataforma de un camión y levantó un micrófono portátil. «Hoy vi algo que ningún salón de ventas me mostró jamás», dijo. «Un pueblo volviéndose hospital. Estos camiones no llevan mercancía, llevan destino. Desde ahora nuestra concesionaria ofrecerá mantenimiento gratuito por 2 años y formaremos mecánicos locales para que el flujo nunca se detenga». Un rugido de aprobación recorrió el terreno. João alzó la vista y por un instante sintió que su duelo encontraba una rendija por donde entrar la luz. La tarde se doró y con ella el cartel blanqueado por el sol pareció brillar: «Hospital Ana Beatriz». Un coro de pájaros se acomodó en los postes recién plantados. Los camiones estacionados en batería reflejaban el cielo como espejos. João apoyó la palma en la chapa tibia de la Ana Beatriz 01 y agradeció en silencio. La corriente de amor ya no era una metáfora, era una logística, una agenda, una flota, un plano, un botiquín abierto a tiempo, un permiso conseguido, una madre abrazando a su hijo, una comunidad que entendía que la esperanza también se organiza, y avanzaba como un río ancho, paciente y obstinado. Esa noche, cuando el último camión apagó el motor, João se quedó un minuto más, solo frente al terreno. El viento movió el listón azul del espejo como una cinta en la cabellera de una niña. «Estamos cumpliendo, filla», susurró. «Mañana, más». Y supo que el día siguiente pediría más coraje, más manos y más fe. Pero por primera vez no le tuvo miedo al futuro. El río ya había encontrado su cauce. La mañana se levantó clara, con una luz suave que parecía hacer brillar las paredes recién pintadas. El hospital Ana Beatriz respiraba como un corazón grande y ordenado. Monitores encendidos con un pulso tranquilo, pasos ágiles de enfermeras, voces bajas de médicos, risas tímidas en la sala de juegos. En el hall de entrada, junto a un mural con dibujos infantiles,
La fotografía de una niña de trenzas y ojos luminosos recibía a cada familia con una sonrisa que parecía prometer algo más que cura, prometer futuro. João cruzó el corredor central despacio, con el sombrero en la mano y una serenidad que había tardado años en aprender. Llevaba un cuaderno de tapas gastadas. Allí estaban anotadas, con letra grande y firme, las primeras 600 cirugías. Al lado de cada nombre, una fecha, un médico responsable y una pequeña frase que él pedía a las familias. ¿Qué te gustaría hacer cuando salgas? Las respuestas eran un pequeño país de sueños. Jugar fútbol, aprender a bailar, ser doctora, sembrar girasoles. Se detuvo frente a la unidad cardiopediátrica Ana, un pasillo claro con dibujos de cometas en las paredes. Una niña de 8 años, con una cicatriz delicada en el esternón, avanzaba empujando un suero. A su lado, la madre la acompañaba con el miedo aún pegado a los párpados. João se inclinó. ¿Cómo te llamas, princesa? Luna, dijo ella con una sonrisa tímida. Luna, repitió el hombre como si probara un dulce nuevo. ¿Qué vas a hacer cuando te den el alta? Quiero correr hasta cansarme y luego dibujar muchos corazones, dijo, señalando el mural. João sintió que una corriente tibia le subía por el pecho. Corazones dibujados por corazones reparados, pensó. Le acarició con la mirada la frente y siguió su camino. El hospital latía en sincronía con la flota. Desde primera hora, los 15 camiones entraban y salían como glóbulos rojos por una arteria amplia. Uno traía válvulas, catéteres y hemoderivados. Otro volvía del puerto con equipamiento donado por una fundación. 2 llevaban alimentos a las casas de las familias que se quedaban en la ciudad durante el posoperatorio. Cada tablero digital marcaba rutas, temperaturas, presión de neumáticos, combustible exacto. João conocía ya los sonidos de la logística como antes conocía el viento en sus cultivos. En el patio interno, bajo una sombra de jacarandás, esperaban Fernando, Patricia y Ricardo. Ninguno vestía ya su papel antiguo. Fernando, con una camisa sencilla, sostenía un portapapeles. Patricia, sin joyas, con el cabello recogido y un prendedor con el nombre de su hija. Ricardo, con una carpeta llena de planillas de mantenimiento y un gesto humilde que le había remodelado la postura. «Llegaste temprano», dijo Fernando estrechándole la mano. «Hoy inauguramos el centro de simulación para entrenar a los cirujanos jóvenes. Los camiones trajeron los simuladores anoche. Y yo traje el informe de consumo y rutas», añadió Ricardo. «Reasignamos 3 camiones a donaciones de plasma los viernes. Optimiza el tiempo de quirófano». «La escuela del barrio pidió una charla para los padres», siguió Patricia. «Quieren que hablemos de detección temprana. Si te parece, voy con el equipo médico». João los escuchó con un orgullo silencioso. Habían cambiado. No porque él se los exigiera, sino porque la verdad, cuando entra, va moviendo muebles por dentro. «Gracias», dijo. «Esto es de ustedes también, de todos los que tuvieron el valor de mirar distinto». Pasaron al auditorio. Un grupo de mecánicos jóvenes, muchachos de la zona, formados por el plan de la concesionaria, recibía diplomas. Aplaudieron. João miró a Fernando y este alzó el pulgar. La promesa de mantenimiento gratuito por 2 años se había convertido en escuela y oficio. «La esperanza también se aprende en overol», se dijo João. A media mañana, Margarete llegó con una carpeta azul. Lo hizo sin alarde, casi de puntillas. La acompañaba un asesor con ojos atentos. «Las renovaciones de licencia quedaron aprobadas», anunció. «Y», tragó saliva, «logré que la bancada apadrine la construcción de una casa de paso para las familias del interior». João le tomó las manos con gratitud. «Gracias por usar su voz donde antes usaba su orgullo». «No se confunda», replicó ella, pero con una sonrisa leve. «El orgullo sigue ahí, solo cambió de lugar». El timbre amable del hospital anunció el inicio de la ceremonia. En el hall colgarían, por fin, la placa definitiva. Familias, médicos, enfermeras, conductores, albañiles, maestros, voluntarios, todos se reunieron como si fuesen piezas de un rompecabezas que Ana Beatriz hubiera previsto de antemano.
João subió al pequeño escenario. No llevaba discurso preparado. Nunca los había necesitado en el campo, tampoco en la vida. Cuando mi hija me pidió una promesa, empezó. Yo no sabía cómo se construye un hospital. Sabía sembrar, sabía esperar la lluvia, sabía perder y volver a empezar. Aprendí que las promesas no se cumplen de golpe, se cosechan, día tras día con manos distintas, con paciencia y con terquedad. Se hizo un silencio de respiración contenida. Aquí no salvamos números, salvamos infancias, y cada niño que sale corriendo por ese patio nos recuerda que no vinimos a esta tierra para coleccionar aplausos ni autos brillantes, sino para dejarnos gastar por algo más grande. Miró a Fernando, a Patricia, a Ricardo, a Margarete. Los vio como el primer día y como ahora superpuestos. A quienes me humillaron les digo gracias. Su desprecio me obligó a hacer ruido hasta que la verdad se oyó. Y cuando la verdad entra, si la dejas, te reordena la casa. Varios ojos se enrojecieron. Patricia se llevó los dedos al prendedor con el nombre de su hija. Ricardo apretó el borde de la carpeta como un ancla. João alzó la placa cubierta por una tela blanca. La soltó. Apareció el brillo sencillo del acero. Hospital Ana Beatriz. Carácter no se viste, se lleva. Un murmullo emocionado recorrió el hall como una ola. En la puerta, el Ana Beatriz 01 asomaba la trompa brillante, recién lavado, con flores en los espejos. Un coro infantil, pacientes de alta reciente, empezó a cantar bajito. No había himnos, había risas tímidas, había manos pequeñas chocando palmas como pajarillos. Entonces ocurrió algo que João guardaría como una moneda tibia en el bolsillo de su alma. Una niña de pelo rizado se le acercó con un dibujo, un camión blanco con alas. ¿Para mí?, preguntó él. Para ella, respondió la niña, señalando la foto en la entrada. Dile que gracias por prestarnos su nombre. João se inclinó para verla a la altura de los ojos. Ella lo escucha, dijo, y está contenta. La niña se fue saltando, y João sintió que por primera vez en años, el peso en el pecho se convertía en sustento. El dolor ya no oprimía, sostenía. Al final de la jornada, el sol comenzó a declinar detrás de los jacarandás. El patio olía a desinfectante limpio y a pan recién horneado. La panadería del barrio horneaba cada tarde para las familias. João salió hasta el estacionamiento. Los camiones descansaban alineados, 15 columnas de esperanza apuntando al horizonte. Pasó la mano por la chapa del Ana Beatriz 15 y recordó la noche en que aprendió a dejar ir. Fernando se acercó en silencio. «Te debo algo», dijo. «No me debes», respondió João. «Ojalá, cuando yo ya no esté, esto siga siendo más fuerte que nuestros nombres». «Lo será», aseguró el dueño, «porque no está hecho de nombres, sino de promesas». Ricardo y Patricia se unieron. No pidieron perdón otra vez. Ya no hacía falta. Se quedaron un momento mirando la fila de camiones, como quien contempla un río sin principio ni fin. «¿Sabes?», dijo Patricia, «antes yo pensaba que la vida era un mostrador y una sonrisa medida. Hoy entendí que es escuchar antes de hablar. Y servir antes de vender», añadió Ricardo con una sonrisa nueva que le cambiaba el rostro. João se colocó el sombrero, miró el cielo que se encendía en rosados. «Ana», susurró sin moverse los labios, «cumplimos». Una brisa leve movió las hojas altas. Podría haber sido casualidad, o podría haber sido una respuesta. Cuando se fue, nadie lo despidió con estridencias. No hacían falta. Las puertas automáticas se abrieron y al cruzarlas, João supo que no estaba dejando un edificio, estaba dejando una manera. La lección que aquel día había nacido en una concesionaria ya no les pertenecía a los espejos ni a los trajes. Era de todos. Y seguiría siendo de todos mientras alguien en algún lugar dijera frente a otro: «No te juzgo por lo que vistes. Quiero conocer lo que llevas». Porque al final, tal como decía la placa y como enseñó una niña de trenzas y mirada valiente, el carácter no se viste, se lleva. Y cuando alguien decide cargarlo con dignidad, hasta el rumor frío de un salón puede volverse latido. Y un camión,
milagro, e uma promessa, eternidade. Querido leitor, chegamos ao fim dessa história de dor, promessa e redenção. Se João e Ana Beatriz tocaram o seu coração, lembre-se, cada promessa cumprida, cada gesto de amor e cada ato de dignidade pode mudar o mundo. Agora, eu te peço 3 coisas simples. Comente aqui embaixo o que essa história significou para você. Sua visão pode inspirar outros. Compartilhe com amigos, familiares e pessoas queridas. Talvez alguém precise dessa mensagem hoje. Ative o sininho e siga para não perder as próximas histórias carregadas de drama, emoção e lições de vida. Porque no final, como dizia Ana Beatriz, caráter não se veste, se leva.